Hola, ¿qué tal? Acá estamos con nuestra serie de lecciones sobre la misión de Dios. Hoy vamos a hablar de ¿qué es el Evangelio? ¿En qué consiste la fe cristiana? ¿Para qué sirve la fe cristiana? Muchas veces pensamos que la religión existe para suplir nuestras necesidades espirituales. Para nuestras necesidades físicas, vamos al médico. Para nuestros problemas existenciales, vamos a los filósofos. Y para nuestras necesidades, vamos a la iglesia o vamos a la palabra de Dios. Pero vamos a ver que Dios tiene un plan mucho mayor que suplir las necesidades que somos capaces de percibir o sentir. Basta de reduccionismo de la fe cristiana. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces creemos en un evangelio menor. Creemos que la fe es mucho menos de lo que realmente es. Y lo que quiero transmitirle hoy es que no deberíamos conformarnos con un evangelio que no sea robusto, que no sea completo y que no comunique toda la verdad que sabemos acerca de Jesucristo. Ahora, ¿son buenas noticias o buenos consejos? Para muchos cristianos, el Evangelio se trata de una serie de buenos consejos de cómo mejorar tu vida, cómo vivir más plenamente, cómo tener una vida mejor acá en la tierra. Pero vemos que la palabra Evangelio no quiere decir buenos consejos, sino buenas noticias. Pero hay un Evangelio de los buenos consejos, lo que yo llamo el Evangelio Herbalife, ¿sí? Que para muchos el Evangelio funciona como buenos consejos. Estás mal, te sentís perdido, tenés problemas. Dios tiene la solución. Si vos tenés necesidad, Dios tiene la solución para vos. Por lo tanto, nuestras iglesias terminan siendo almacenes de recursos espirituales. Pero apenas se suple la necesidad o superamos un momento turbulento en la vida, ya no nos hace falta tanto el Evangelio como antes. Eso sería una reducción del Evangelio. También tenemos el Evangelio de los buenos sentimientos. Para muchos, el Evangelio debería producir buenos sentimientos o buenas personas en la sociedad. Y dicen que Dios quiere paz y amor. Dios quiere tu tranquilidad. Dios quiere que estés bien. Y que los cristianos deberían ser buenos ciudadanos de clase media y no hacer mucho ruido, ¿sí? Para muchos cristianos, la ética cristiana consiste en casarse, hacer una carrera universitaria, comprar una casa, capaz un auto, y progresar en la vida mientras somos miembros activos de nuestras iglesias. Pero vamos a ver que el Evangelio es mucho más que eso. Esta es una reducción del Evangelio. También tenemos el muy conocido Evangelio de la prosperidad. Y para muchos el Evangelio, obrando en nosotros y en nuestras vidas, debería producir prosperidad, dinero, recursos, riquezas. Dicen que a Dios le interesa tu ascenso social y los cristianos no deberían sufrir. Deberían hallar la bendición de Dios y vivir una vida plena en la tierra. Pero esto también es una terrible reducción del Evangelio. ¿Qué clase de cristiano produce un Evangelio de buenos consejos? Como dijimos antes, produce un cristiano dentro de un sistema, dentro de una fe que solo recurre a Dios cuando siente necesidad. Y no debería ser así. Capaz han escuchado de las famosas 4 leyes espirituales. Dicen, Dios le ama y tiene un plan maravilloso para su vida. 2. El hombre es pecador y está separado de Dios y por lo tanto no puede disfrutar del plan de Dios para su vida. 3. Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecador. Y es necesario que aceptemos a Jesús para que podamos vivir ese plan que Dios tiene para nuestra vida. Y número 4, debemos individualmente recibir a Jesucristo como Señor y Salvador para poder disfrutar del plan maravilloso de Dios para nuestras vidas. Pregunto, ¿cómo llegamos a este punto?
a decir que estas son las 4 leyes espirituales que abren la puerta al Evangelio o que sinteticen el Evangelio. Bueno, en una época teníamos a Billy Graham y a otros evangelistas famosos a nivel mundial, y ellos predicaban primeramente las malas noticias, que son que somos pecadores y sin Dios estamos separados de Él por toda la eternidad, sin la obra de Jesús. Y no dejaban de predicar también las buenas nuevas, que Jesús puede darnos el perdón de nuestros pecados, puede salvarnos, ¿sí? Pero después, en la trayectoria de Billy Graham, se juntó con alguien que dijo, vas a tener mejor respuesta si más bien, en vez de dar malas noticias, predicas puras buenas noticias, que Dios tiene un plan para su vida. En pocas palabras le dijo que lo va a vender mejor. El Evangelio va a ser algo más deseable si en vez de predicar las malas noticias, que somos pecadores, que nos hemos alejado de Dios por nuestra propia desobediencia, en vez de incomodarnos de esta manera, tendría mejor resultado predicar el Evangelio sencillo de las 4 leyes espirituales, que sería Dios tiene un plan para su vida, así no ofende la sensibilidad de los pecadores. Pero ¿qué clase de cristiano produce un evangelio de las 4 leyes? ¿Qué tal si la persona ya encontró el propósito de su vida por fuera de Dios? ¿Qué tal si ya se siente satisfecho con su vida, si no siente necesidad de Dios, si se siente amado por sus seres queridos, por sus amigos y no le hace falta el amor de Dios? No tiene por qué recurrir a Dios si ya se siente bien, si siente que ya vive una vida plena sobre la tierra, aunque no sea así. En nuestra tradición de la Iglesia de Cristo, muchas veces empleamos una gráfica parecida que llamamos el plan de salvación o pasos de la salvación. Vemos que hay 2 partes, una parte en que Dios actúa, que Dios envía a su Hijo, Jesús derramó su sangre y el Espíritu Santo reveló la palabra, y vemos una parte en que hace el hombre o que hace la mujer, que oye el Evangelio, cree en el Evangelio, se arrepiente de los pecados, confiesa a Cristo y se bautiza y permanece fiel hasta la muerte. La pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es una pregunta que se hace varias veces en el libro de los Hechos. Es una pregunta válida, pero falta un contexto mayor para entender qué está pasando y por qué necesitamos a Dios. Si comenzamos predicando el Evangelio con las malas noticias, que sin Dios estamos muy mal, sin Dios estamos perdidos, estamos perdiendo la riqueza del Evangelio. Estamos perdiendo la narrativa bíblica que apoya el hecho que sí necesitamos a Dios, que sí, ciertamente sin Él estamos perdidos en la vida. Ahora, ¿qué clase de cristiano produce un evangelio de plan de salvación? Sabemos que cuando nos bautizamos no entendemos todo, ¿sí? No nos pueden dar clases muy avanzadas de la Biblia porque recién cuando nos convertimos no somos capaces de entender todo el plan de Dios en su riqueza, ¿sí? Y está bien, pero esta reducción del evangelio nos hace entender que Dios hace y nosotros hacemos. De alguna manera nuestra salvación es transaccional. Dios puso de su parte y ahora también nosotros nos ponemos de nuestra parte. Esto podría producir cristianos que una vez alcanzada la salvación sienten que han cumplido, sienten que han hecho todo lo que deberían hacer para poder recibir la salvación, ¿sí? Y si bien deberían permanecer, deberían obedecer, no necesariamente se sentirían interpelados por la misión de Dios, no necesariamente se sentirían interesados en participar de la redención de toda la creación o de continuar el ministerio de Jesús. Por eso es importante que aprendamos a predicar el Evangelio en su totalidad. Ahora, nuestra concepción del Evangelio depende de nuestra concepción de la misión de Dios. Repito, nuestra concepción del Evangelio depende muchísimo de nuestra concepción de la misión de Dios. Vamos a ver más adelante 3 paradigmas de la misión. ¿Qué es un paradigma? Es una forma de ver.
o una forma de entender el Evangelio y la misión de Dios. A veces tenemos una misión antropocéntrica, centrada en el hombre, centrada en el ser humano. Y esa misión responde a las necesidades percibidas o sentidas de los seres humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que esta misión responde a las necesidades de las cuales se dan cuenta los seres humanos. Nosotros como seres humanos reconocemos nuestra necesidad de un techo, de comida, de ropa, necesitamos amigos, necesitamos familia, pero no siempre nos percatamos de nuestras necesidades espirituales. Entonces, una misión antropocéntrica no necesariamente responde a todas las necesidades que realmente tenemos, de las cuales no tenemos conciencia. Dios quiere hacer mucho más que responder a nuestras necesidades sentidas o percibidas. Una misión iglescéntrica. Esta es una misión centrada en la iglesia. Dice, somos salvos por gracia y existimos para evangelizar y para fundar nuevas congregaciones. Para muchos cristianos, la idea de convertirse en cristiano es poder llevar a otros al evangelio, y es importantísimo que lo hagamos. Todos deberíamos sentirnos responsables por dar a conocer el evangelio de Jesucristo y por traer a nuestros amigos y familiares a los pies de Jesús, ciertamente. Pero la misión no es construir iglesias, la misión no es fundar nuevas comunidades, ¿sí? Dios quiere hacer mucho más que ayudarnos a establecer nuevas comunidades. Ahora, la misión que yo creo que debería nacer de una lectura bíblica sería la misión cristocéntrica. Es una misión centrada en Cristo Jesús. Jesús es motivo y motor de la misión. En esta misión existimos para participar de la vida de Dios y continuar el ministerio de Jesús por el poder del Espíritu Santo. Esta misión dice que tenemos necesidades de las cuales no tenemos conciencia. Dice que además de establecer iglesia, necesitamos participar y dejar que Dios participe en diferentes esferas de la vida, más allá del ministerio de la iglesia. ¿Sí? Dice que toda nuestra vida se trata de la participación en la vida con Dios por medio del Espíritu Santo. Dios inició la misión. Jesús fue el misionero por excelencia y el Espíritu Santo impulsa la misión de Dios en la tierra. Dios nos invita a colaborar en su misión y Él pondrá fin a la misión ya en el día final. En pocas palabras, no depende de nosotros la misión de Dios. Somos prescindibles. Sin embargo, Dios nos invita a colaborar con Él en lo que Él está haciendo. ¿Qué es entonces el Evangelio? Una vez entendida la misión de Dios, nos preguntamos, ¿qué es el Evangelio? Vemos en 1 Corintios 15, escribe Pablo, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó el tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Se cree que esta parte de 1 Corintios existía en la tradición oral mucho antes de la conversión de Pablo. O sea, hace mucho los cristianos tienen a este resumen del Evangelio. Pero es justamente eso, un resumen del Evangelio. Esto es el Evangelio, pero en versión resumida, ¿sí? Vemos dos frases subrayadas de suma importancia que dice según las Escrituras. Ahora, si buscamos en la Biblia los versículos exactos que Pablo está citando, no los vamos a encontrar, porque los judíos no miraban ni leían la Biblia como la leemos hoy, sino que entienden que toda la Escritura habla de Jesús, que predecía su muerte, hablaba de su significado, ¿sí? Y el hecho que también Jesús resucitó
es también según las Escrituras. Entonces no deberíamos decir, ¿qué es el Evangelio? 1 Corintios 15. No, 1 Corintios 15 es una versión resumida del Evangelio, pero no es la totalidad del Evangelio. En Lucas 24, Jesús está acompañando unos discípulos a Emaús. Y cuando Jesús comienza a enseñar, les dice, entonces comenzando con Moisés y por todos los profetas, Jesús les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Si Jesús quiere explicar el Evangelio a estas dos personas, que saben mucho de la palabra, que creen en Jesús, ¿por qué comienza por Moisés? ¿Por qué? Porque el Evangelio atraviesa todas las Escrituras. Y no deberíamos pensar que con decir 4 leyes o 5 pasos hemos resumido o hemos explicado bien el Evangelio. ¿Se puede comunicar el Evangelio sin repasar toda la historia según las Escrituras? ¿Se puede comunicar el Evangelio sin repasar toda la historia según las Escrituras? Yo creo que es difícil, ¿sí? Y les quiero explicar por qué. Vamos a hablar del uso de la palabra evangelio en la antigüedad. Luego del asesinato de Julio César, 2 personas pelearon por el trono, Octavio y Marco Antonio. Libraron una batalla para conseguir el poder del imperio. El ganador de esa batalla sería el nuevo emperador del Imperio Romano. ¿Sí? Y habían 2 facciones, personas que apoyaban a Octavio y personas que apoyaban a Marco Antonio, ¿sí? Y tenían sus fieles, digamos, tenían las personas que les apoyaban en el conflicto. La victoria de Octavio sería buena noticia para su facción, para aquellas personas que le apoyaban a él. Y la victoria de Marco Antonio sería buena noticia para las personas que le apoyan a él. O sea, en algún momento la victoria de algunos sería malas noticias para algunos. Ahora, ¿cómo terminó la historia? Octavio venció a Marco Antonio. Ahora, mandaron heraldos, mandaron evangelistas por todo el imperio dando la buena noticia. Octavio será emperador de Roma. ¿Cuál es la noticia? Algo pasó, por lo tanto, en breve pasaría algo más. La noticia, Octavio será emperador, por lo tanto, deben jurarle lealtad o morir, o perecer, o encontrarse en contra del actual emperador de Roma. La buena noticia es anunciada para que los ciudadanos del imperio puedan hacer cambios en sus vidas. Si vos apoyabas a Marco Antonio, tenías tiempo, después de haber escuchado la noticia, de cambiar de lealtad, de poder tomar la posición, de poder apoyar, de poder entregar y jurar lealtad al nuevo emperador de Roma. Existe una especie de entretiempo entre el momento en que vence a su opositor y el momento cuando será entronizado como emperador romano. Por lo tanto, algo ha sucedido y gracias a esto algo sucederá más adelante. Y ahora nada será igual. Estos serían los 3 movimientos del Evangelio en el mundo antiguo. Una noticia llega al pueblo. Gracias a esta noticia, algo será diferente. Y ahora todo ha cambiado gracias a esta noticia. El Evangelio de Jesús también es así. Algo ha sucedido y gracias a esto, algo sucederá más adelante. Y ahora nada será igual. ¿Qué ha sucedido? Jesús ha vencido la muerte y es Rey y Salvador del mundo entero. Gracias a esto, algo sucederá más adelante. ¿Qué será? Jesús volverá a juzgar a las naciones. Y ahora nada será igual. Debemos preguntarnos, ¿dónde cae nuestra lealtad?
¿A quién hemos jurado lealtad? ¿A quién somos fieles nosotros? Herodes dio un ejemplo de este cambio. Herodes apoyó Marco Antonio y como su posible emperador perdió la batalla y se tuvo que correr a Egipto con Cleopatra. Herodes luego fue y se presentó ante el nuevo emperador. Se arrepintió de haber puesto su lealtad en el otro, cambió de lealtad y se puso a la orden del nuevo emperador. Y le dijo, con la misma fidelidad que yo serví a Marco Antonio, ahora te sirvo a vos. ¿Sí? Y Herodes pudo seguir en su cargo, pudo sobrevivir esta pelea en el Imperio Romano. ¿Cómo reaccionan las primeras personas que escuchan el Evangelio en el día de Pentecostés? Según Hechos 2 dicen, se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Ya nos damos cuenta que Jesús, a quien nosotros asesinamos, a quien nosotros matamos, ha vencido la muerte, ha resucitado. Ahora Él es Rey, es Salvador, es el Mesías, es el elegido de Dios. Ahora, ¿qué haremos? El Evangelio, por lo tanto, las buenas nuevas, no es el plan de salvación, ni siquiera una explicación de cómo ser salvos, sino la noticia que ahora Jesús es Rey y Salvador del mundo entero. Es importante que separemos estos dos temas. Una cosa es la noticia acerca de Jesús y otra cosa es cómo respondemos a esta noticia. Para muchas personas, cómo respondemos es la noticia. Pero no es así, no es así que funciona el Evangelio. El Evangelio es lo que Jesús hace a favor de la humanidad. Y como respondemos a esto, sería nuestra respuesta al Evangelio. Ahora, si yo quisiera compartir el Evangelio con alguien, ¿qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que tengo que decir? Imaginemos por un segundo que estamos arriba de un colectivo y querés compartir el Evangelio con alguien, solo tenés 5 minutos antes de bajar en la siguiente parada. ¿Qué decís? ¿Qué contás? Lo que les quiero decir es que es difícil compartir el Evangelio en 5 minutos. No tenemos razones bíblicas tampoco para pensar que es fácil comunicar toda la historia de la salvación en 5 minutos. Ahora, ¿qué podrías hacer? Podrías invitar a la persona a seguir charlando, invitar a la persona a conocer la familia, la iglesia. Podrías invitar a la persona a conocer la historia de la salvación. Muchas veces quisiéramos poder decirle a las personas en 30 segundos lo que Dios ha hecho a favor de la humanidad. Pero Dios tomó miles de años para que lo pudiéramos conocer, para que pudiéramos entender quién es y cuál es su deseo para el mundo y para con nosotros. También tomó toda la Biblia para explicarlo. No deberíamos pretender que en 5 minutos seríamos capaces ni siquiera de dar una versión resumida de ese evangelio tan maravilloso que nos ha regalado. Ahora, la noticia. Jesús es el Rey. ¿Qué debemos decir siempre cuando predicamos las buenas noticias a alguien? Deberíamos recalcar que Jesús preexistió con el Padre, que Jesús estuvo presente en la creación. Luego, ese mismo Jesús, quien estuvo presente en la creación, ¿sí? Se encarnó en la persona de Jesús de Nazaret y vivió entre nosotros. Anunció y inauguró el reino de Dios en la tierra durante su ministerio. Luego fue crucificado por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ascendió a la diestra de Dios como Rey y Salvador. Y ahora volverá como juez para consumar la nueva creación. Esto sería lo mínimo que uno podría compartir a la hora de compartir el Evangelio. Sin embargo,
necesita contexto, necesita explicación, necesitas dar a conocer las historias. ¿Sí? Las personas necesitan conocer a Dios de una manera mucho más contundente. Si no, la iglesia siempre va a ser un recurso para necesidades espirituales y para los antojos de la gente, y nunca va a ser esa familia o esa comunidad que participa activamente de la misión de Dios sobre la tierra. Muchas personas tratan de explicar el Evangelio de Jesucristo sin ni siquiera mencionar su resurrección, ¿sí? Lo importante es que Jesús te ama, murió por vos, ahora quiere que vos seas salvo, ¿no? No podemos hacer este tipo de reducciones cuando hablamos del Evangelio. Jesús vence la muerte cuando resucita, ¿sí? Ahí sí tenemos libertad del pecado, de los poderes, de los principados, de las potestades. Entonces tenemos que contar todo el Evangelio de Jesucristo. No deberíamos limitarnos a unas 4 leyes, a algún plan, a alguna cosa, a algún truco, a algún folleto, a alguna campaña que podríamos tener. Deberíamos invitar a las personas a caminar con Jesús leyendo los Evangelios, compartir con la iglesia. La iglesia primitiva no hacía campañas evangelísticas, no tocaban puertas. Vivían de una forma tan radical que las personas se interesaban en conocer más a este Jesús, quien había muerto y resucitado de entre los muertos. Querían saber más acerca de él, y fue por el testimonio de Jesús que tantos se interesaron, por el testimonio del pueblo. ¿Sí? Nosotros no deberíamos pensar que el Evangelio es algo que podemos comunicar meramente con palabras. El Evangelio también se comunica con abrazos, con servicio, con palabras de aliento, con la verdad. No deberíamos esperar que en 5 minutos arriba de un colectivo con un perfecto extraño seremos capaces de comunicar todo el consejo de Dios. ¿Sí? Por eso Dios nos invita a vivir en comunidad, para que como comunidad juntos con nuestro accionar podamos proclamar las buenas noticias de Jesús, de darles un contexto, de enseñar, de dar a conocer la historia de la salvación en nuestro mundo. No se conforman con reducciones del Evangelio. Buscan entender y compartir y vivir el Evangelio en su totalidad. Que Dios le bendiga.